¿A dónde fueron los sobrevivientes después de la liberación? Después de la liberación, ante tal pérdida extrema, los sobrevivientes judíos intentaron restablecer sus vidas. En cuestión de semanas, cientos de miles de sobrevivientes deambulaban por toda Europa, un continente marcado por los efectos de la guerra. Algunos intentaron regresar a sus hogares o al menos a lo que quedaba de ellos. Sin embargo, eso no fue nada fácil. Más allá del dolor de regresar a sus antiguos hogares y la enorme dificultad para recuperar las propiedades de antiguos vecinos y compatriotas que residían entonces en ellas, los sobrevivientes judíos tuvieron también que enfrentar el hecho de que con el fin de la guerra, una ola de antisemitismo se había extendido por Europa. En los países occidentales, palabras crueles eran dirigidas contra los judíos, de cuyos sufrimientos se burlaban. Además, no les fue fácil a los judíos recuperar sus derechos civiles. En los Países Bajos, por ejemplo, la comunidad judía tuvo que luchar contra las autoridades para poder devolver a los niños que habían sido escondidos a sus familiares y a una vida judía. En Europa Oriental, los judíos que regresaban tuvieron que hacer frente a la violencia e incluso amenazas físicas. En Polonia, por ejemplo, más de 1,000 judíos fueron asesinados durante el primer año después de la liberación, lo que se suma, por supuesto, a la inmensa sensación de pérdida y tragedia. En varios países los pogromos de la posguerra no fueron realizados por los nazis, sino por la población local. El más notorio de dichos pogromos tuvo lugar en la ciudad de Kielce, en Polonia, en julio de 1946, cuando debido a una despreciable difamación o libelo de sangre, estalló la violencia en la ciudad y sus alrededores, la que terminó con el asesinato de por lo menos 42 judíos. Algunos de ellos eran los únicos sobrevivientes de familias enteras que habían sido asesinadas durante el Holocausto. El hecho de que algunos de los asesinatos fueran cometidos por fuerzas de la policía y soldados y que contaran con el apoyo de la Iglesia polaca fue particularmente impactante, al igual que el hecho de que cientos de judíos que regresaron a sus pueblos y aldeas fueron asesinados por los antiguos vecinos una vez concluida la guerra. Después de la guerra, los aliados occidentales establecieron campos de personas desplazadas en las zonas ocupadas por los aliados en Alemania, Austria e Italia. Los primeros residentes de esos campos fueron sobrevivientes de campos de concentración que habían sido liberados por los aliados en suelo alemán. La población de dichos campos de desplazados crecía constantemente a medida que los refugiados judíos de Europa del Este seguían llegando. A fines de 1946, tras la huida masiva de judíos de Polonia después del pogromo de Kielce, unos 250,000 sobrevivientes se encontraban en campos de personas desplazadas en Alemania, Austria e Italia. Esto no incluye a millones de europeos no judíos desplazados que habían sido trabajadores forzosos por diferentes motivos. A pesar de los múltiples problemas de los sobrevivientes, en dichos campos surgió un estilo de vida intenso y activo, un sistema educativo y vocacional, creatividad cultural, periodismo e incluso vida política. La mayoría de los judíos internados en los campos de personas desplazadas en Europa Central abandonaron los campos en 1952. La mayoría de ellos emigraron a Israel, otros emigraron a Estados Unidos, Canadá, Australia, Latinoamérica y otros lugares. Algunos de ellos se quedaron en Alemania o fueron a otros países europeos, que solían ser sus hogares, tales como Hungría, Italia, Francia y Holanda. A pesar del enorme trauma sufrido, casi no hubo intentos de venganza física con quienes habían sido los perpetradores. Los sobrevivientes no anhelaban ceder a la muerte y a la depresión, sino recuperarse y restablecer sus vidas. Sin embargo, eso implicaba un proceso largo y doloroso. Era necesario un esfuerzo heroico para recoger los fragmentos de sus vidas, hechas trizas, y volver a comenzar. Si bien los sobrevivientes del Holocausto siguieron portando el trauma, el dolor y la pérdida, la mayoría logró reconstruir las ruinas personales de su vida anterior, que habían perdido tan repentina y violentamente, estableciendo familias y construyendo hogares y comunidades. En palabras de Miriam Akavia, nuestra hija nació 7 años después de que nos casáramos. Ella trajo mucha alegría a nuestras vidas. De repente, vi los ojos de mi madre. Al día siguiente, vi que se parecía a mi padre. Entonces me di cuenta de que, a pesar de todo,
hay una continuación.